siempre es una orientación. No es que vayamos a leer la lámina, pero por lo menos uno va pasando lámina por lámina y uno va viendo y va abarcando las cosas. Pero cuando no hay, yo puedo dar la clase de minerales, sigue el video, se la puedo dar perfectamente, pero van a haber cosas que se van a pasar, porque no tengo en la mente todo lo que tengo escrito ahí en las láminas. Entonces lo de la pasilla es un subproducto también del plátano, es el plátano muy maduro, es el plátano de concha negra, que muchas veces queda rezagado en las cosechas. Eso, si ustedes van, por ejemplo, a las pulgas, al centro, a los plataneros y tal, ahí van a ver ustedes venta de pasilla, porque la venden para consumo humano también. Pero eso, en las zonas donde se produce el plátano, también es utilizado como un subproducto para la alimentación de ganado. Y es un insumo energético, pero no es de relleno. ¿Cuál era la materia prima de relleno ahí de respuesta? La cepa de plátano. Esa era la única de relleno, por eso lo habíamos visto en clase. Porque es un insumo que prácticamente no tiene ningún valor nutricional, pero tiene alta concentración de carbohidratos estructurales, de fibra, y esa fibra va a estimular la formación de grasa de cobertura y va a mejorar mucho la condición corporal de la vaca. Entonces esa era el insumo energético. ¿Qué otra cosa había en el examen distinto así? Además estaba todo en la clase. Yo le dije que se estudiaran cómo se preparaba una muestra para el espectrofotómetro. Ahí salió. En la segunda pregunta había algo que se llama zapallo. Zapallo es la auyama. Imagínate que si no sabes lo que es zapallo, me diste a entender de que ni siquiera leíste la clase. Porque en la primera parte de la auyama te tienen los nombres de la auyama. Entonces el zapallo es la auyama. Pero no te voy a poner auyama, te quiero poner a qué le hay y a qué minerales va a ser lo mismo. Acá van a tener ustedes muchas cosas, mucho material. Simple y llanamente vamos a ir, esta es una clase muy... Pero fíjense que esta es la parte teórica y nos vamos a apoyar mucho en la parte práctica. Si yo le digo a usted que me defina minerales, ¿cómo lo define? ¿Ya? ¿Qué son minerales? Usted. ¿Qué son minerales? Son elementos orgánicos con estructura orgánica e inorgánica. Hay que procesarlos para hacerlo orgánico. ¿Qué es mineral? ¿Qué es mineral? Cuando nosotros estamos hablando de minerales, lo primero que tenemos que decir es que son elementos inorgánicos, que resultan del proceso de incineración de la materia orgánica. ¿Okay? Eso es todo lo que, como definimos nosotros, un mineral. Es un elemento inorgánico, es un nutriente, por supuesto que es un nutriente. Es un nutriente y va a derivar del proceso de incineración de la materia orgánica. En la definición, tanto en teoría como en práctica, es la misma.
Y tenemos que tener claro que los minerales tienen especificidad de función. Es decir, que ellos van a actuar sobre un órgano blanco. Sobre un órgano blanco y, por supuesto, al actuar sobre ese órgano blanco, se va a dar lugar a un efecto. Por ejemplo, si vamos a hablar del calcio, el órgano blanco del calcio, podemos hablar que va a ser glándula mamaria, y que esa glándula mamaria va a ser la encargada de procesar o de transformar esos nutrientes y producir leche. ¿Okay? Pudiéramos hablar también de un microelemento, por ejemplo el cobre, que el cobre, su órgano blanco, sería el ovario, y ¿cuál va a ser el efecto? El efecto va a ser el celo o éxito. Es decir, que el animal venga y salga en sangre. Entonces, siempre tenemos que tener presente eso en la definición de lo que son minerales. Fíjense las características de los minerales como tal. Son compuestos cristalinos homogéneos, no son materiales inertes. ¿Por qué no son materiales inertes? Por lo que estaba diciendo el compañero. Son materiales que están cargados eléctricamente. Pueden estar cargados positivamente. ¿Cómo se llaman los que están cargados positivamente? Cationes. Y los que están cargados negativamente, aniones. Bien, tienen especificidad de función, son críticos para la vida, porque los sistemas necesitan de los macro y microelementos para poder llegar a producirse el efecto. ¿Okay? Son necesarios, los minerales son necesarios, por eso me dicen que son críticos para la vida. Ustedes a un bebé no le dan calcio y ese bebé va a desarrollar un pobre sistema esquelético o músculo esquelético. Entonces, siempre tenemos que tener presente que la ausencia de alguno de esos micro o macroelementos puede traer consigo alteraciones en el ser vivo. Entonces, estas son, vamos a decir, las funciones principales, las características principales de los minerales. Fíjense que ellos se van si estamos hablando del oxígeno, del carbono, del hidrógeno y del nitrógeno, ellos van a representar el 96% de los 4 elementos básicos. Y el 4% restante, ese 100%, lo van a constituir los minerales. Es decir, que ellos se encuentran en un 4% en el animal. Pero en la canal, fíjense cómo están estructurados, cómo están distribuidos. El 46% calcio, el 29% fósforo, el 24% está entre potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio y 0.3% las trazas. ¿Okay? Entonces, ese 4% es indispensable que se encuentre en el animal, porque va a formar parte de estructuras importantes en ese ser vivo. Y cuando hablábamos nosotros en práctica del origen de los minerales, hablábamos de un origen geológico, un origen vegetal, un origen animal y un origen industrial. ¿Cuál es el origen geológico? El origen geológico es la roca, origen que da lugar al mineral. ¿Okay? Cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, del fosfito, biofos, tricalfos, ¿se estudiaron eso para el examen? Cuando hablamos de fosfito, hablamos de biofos y hablamos de tricalfos, estos elementos son fuentes de fósforo y calcio. ¿Ok? Si estamos hablando del calcio, por ejemplo, podemos hablar también del carbonato de calcio. ¿Para qué es importante el carbonato de calcio? Para la cáscara del huevo.
en las aves ponedoras. Es indispensable. Cuando ustedes agarran un huevo y ese huevo a veces se les rompe en la mano, es porque tiene pocas concentraciones de carbonato de calcio en la dieta de esas aves. Porque el carbonato de calcio se encarga de dar la dureza a la cáscara del huevo. Y es una fuente de calcio. Cuando estamos hablando de fosmic, de biofos y de tricalfos, son fuentes de fósforo. ¿Y cuál es el elemento acá, vamos a decir, limitante para que se pueda absorber el fósforo? Los pirofosfatos. ¿Cuál? Los pirofosfatos. No. Flúor. El flúor. El flúor. Ese es el elemento limitante. ¿Por qué? Porque este elemento se va a encontrar en tricalfos, se va a encontrar en biofos y no se va a encontrar en fosmic. Por eso hablamos de un término que es la biodisponibilidad. ¿Y qué es la biodisponibilidad? Es la capacidad que tiene cualquier elemento inorgánico de ser absorbido. ¿A qué nivel se absorben los minerales? En el enterocito, en el intestino delgado. Pero ¿qué va a haber en ese enterocito? ¿Qué va a haber en ese enterocito? Van a estar los receptores de los minerales. Y esos receptores están allí captando los elementos que van a ser afines con ellos. Pero ¿qué proceso se va a dar allí en el enterocito cuando hay varios elementos inorgánicos que están compitiendo por el mismo receptor? Interacción. Muy bien. Interacción. ¿Ok? Y esa interacción va a depender del peso molecular, que viene expresada en Daltons, de la carga eléctrica del mineral y si el mineral está o no protegido por alguna cubierta vegetal. ¿Ok? Que ya entraríamos a hablar de minerales orgánicos. Pero, cuando estamos hablando del origen geológico, el origen geológico es el origen, vamos a decir, que le da inicio al elemento inorgánico como tal. Es decir, es la piedra de donde se origina. La roca silicia, la patita, todo eso es origen geológico. Las dolomitas, todo eso. La fosforita, todo eso son puntos de partida, origen geológico de los minerales. Por supuesto, aquí va a haber diferencias en la biodisponibilidad. ¿Cuál de los tres es el más biodisponible? El fósforo. Y ahí entonces sí entra la respuesta suya. Porque el fosmic es el que es altamente biodisponible o mayormente biodisponible que estos dos. Porque es un orto. Es un ortofosfato, ajá, libre de qué? Flúor. Y libre de qué? Fosfato y no me acuerdo otro fosfato que es de equilibrio. Ok, pero es libre en pirofosfato. Entonces, ¿qué va a pasar? Que son moléculas purificadas. Son moléculas purificadas y moléculas que van a tener alta absorción, alta biodisponibilidad a nivel del intestino delgado. Cuando nosotros estamos hablando de minerales, ¿qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta? La fuente de fósforo. Es lo primero. Cuando usted va a formular un mineral, usted lo primero que tiene que hablar con el dueño de la empresa es, ¿qué fuente de fósforo vamos a utilizar? No, yo quiero hacer un mineral barato, pero vamos a utilizar una malvita. Pero después no te quejes de que el productor te va a decir, este mineral no está teniendo efecto en las vacas. Entonces, de aquí parte lo que es la formulación para un suplemento mineral. Nosotros ahorita en Corpo Drobeca formamos un producto que ya está exportándose a Centroamérica y bueno, empezó desde Panamá y ya vamos hasta El Salvador. Vamos allí. Un producto formulado acá, yo lo formulé, fue aprobado en Panamá en la parte de licencias de exportación, pasó todos los análisis
de prueba y ya el producto tiene licencia abierta en Centroamérica. Ahora, cuando nosotros estamos elaborando, ¿cuál fue el pedimento del dueño de la empresa? Un mineral que tuviese un valor bajo. Un valor bajo, ¿con qué finalidad? De ser competitivo en el mercado, porque todos los minerales son caros. O sea, los sacos de minerales oscilan entre $30, $40, $50, y él quería competir en el mercado, pero también ser competencia para un producto que están haciendo ahorita a nivel artesanal, que es la sal mineralizada. Esa sal que viene con melaza, con minerales y con grasa de sobrepaso. Entonces, esas son cosas que ustedes tienen que ir conociendo para que el que vaya a campo sepa dónde está montado. No se justifica de pronto suplementar con minerales todos los lotes. De pronto puede utilizar esa sal mineralizada en algunos lotes, pero vamos a ver en cuál lote se debe utilizar uno y se debe utilizar el otro. Entonces, la fuente de fósforo es quien nos les va a dar ese valor agregado al mineral, y es el que prácticamente el elemento que incide en el precio final del producto. Cuando hablamos del origen vegetal, hablamos de el que proporciona los pastos, el que proporciona los cereales, el que se encuentra en todos los alimentos vegetales. ¿Okay? Son minerales. Ustedes, cuando estaban leyendo la clase, pueden ver de que hay un subproducto que de pronto es rico en calcio, pero bajo el fósforo. Entonces hay otro que es rico, por decir algo, en azufre, pero no, hay otro que es bajo en calcio, bajo en fósforo, pero entonces tiene algunos niveles de cloro, sodio y potasio, cosas así. Entonces eso es particular de la naturaleza del vegetal. Y acuérdense que aquí tenemos que hacer una diferenciación en lo que son gramíneas y en lo que son leguminosas. ¿Okay? Siempre, por supuesto, las leguminosas van a tener una mejor composición mineral que las gramíneas. Cuando hablamos del origen mineral, van a ser todos esos subproductos del frigorífico, del matadero, que utilizamos para realizar alimentos y para alimentar directamente a los animales también. Tenemos la harina de sangre, la harina de carne, la harina de hueso, la harina de plumas. ¿Okay? Todos esos son subproductos que van a ser también ricos en minerales, tanto en macro como en microelementos. Y cuando hablamos del origen industrial, volvemos acá a lo mismo del fosfit. El fosfit es un producto que, aunque proviene de un origen geológico, es de origen netamente industrial, porque ya ha tenido que ser purificado en la industria para que pueda tener ese 100% de biodisponibilidad. Y que cuando ustedes veían el gráfico de barras, ustedes veían que el fosfit tenía 100% de biodisponibilidad. ¿Por qué? Porque no tiene flúor, y el flúor va a tener interacción con el fósforo. Fósforo y flúor van de la mano. ¿Por qué? Porque compiten por los mismos receptores a nivel de intestino delgado. Cuando la materia prima es rica en flúor, ¿qué va a pasar con el fósforo? Que no se va a absorber. ¿Y cuál es el órgano donde se va a depositar? El riñón. El riñón. Entonces, todo esto tenemos que irlo relacionando con la clase práctica. ¿Cuáles son los macros? Ya ustedes lo saben. Tenemos que empezar con fósforo, calcio, magnesio, sodio, cloro, potasio y ¿cuál otro? Azufre. Todo lo que no está allí, ¿qué es? Microelemento. Es un microelemento, pero los tienen todos. Ahí están todos. ¿Ok? ¿Qué es lo importante en esta clase? ¿Qué es lo importante en esta clase? Que ustedes esquematicen. Van a tener 15 días para estudiar, porque la semana que viene es carnaval. Entonces, la semana que viene no hay clase. El examen quedaría para el siguiente lunes. ¿Ok? De minerales y vitaminas. Fíjense ustedes, ¿qué microelementos se van a estudiar?
el hierro, el yodo, el zinc, el cobre, el manganeso, el cobalto, el selenio, el cromo y el flúor. ¿Cómo se van a estudiar eso? Cuando veamos microelementos, vamos a ir viendo cómo van ustedes a abordar cada uno de ellos. Esta clase es difícil, se los digo de antemano. Rumiante a mí me parece un paseo, porque rumiante es fácil, que es el largo. Pero ustedes presentaron 3 exámenes, o sea que para ustedes no pueden decir ni que fue largo porque fue seccionado. Pero nosotros normalmente hacíamos el bloque de rumiante todo, completo, y es largo. Ahora, minerales, ¿qué pasa con minerales? Que minerales es un tema de calibre. De calibre en varias cosas para ustedes, porque como no saben y no trabajan con eso, entonces no queda de otra que puñal. Yo no, porque yo trabajo con esto todos los días. Todos los días trabajo con esto. Ustedes me ponen esto acá y yo de acá les saco todos los tratamientos a ver por haber. Por ejemplo, para las vacas en el posparto, para las novillas que van a entrar en celo, para las novillas que se van a sincronizar por IATF o para las vacas que se van a sincronizar por IATF. Todo eso yo lo voy sacando de acá. ¿Ok? Porque trabajo a diario con eso. Entonces ya a mí, pero a ustedes, y lo entiendo, se les complica porque es largo. Y al que no le gusta, que es normal también a veces, es tedioso. Por lo mismo lado. Pero los microelementos son más sencillos que los macros. Y actualmente en la nutrición mineral tienen más importancia los micros que los macros. Ustedes ya llegan a cualquier venta de medicina y ustedes van a encontrar estos minerales individuales si los quieren. Individuales si los quieren. Ustedes quieren ponerle cobre a las vacas porque quieren mejorar la liberación del LH, ustedes pueden poner cobre y lo pueden colocar parenteralmente. No, yo quiero hacer, trabajar con cobre, con zinc y manganeso. También lo puedo hacer. También lo puedo hacer. O sea, ya esto se ha vuelto de uso diario para trabajar los que nos gusta la parte de rumiante, la parte de producción animal, de vacas y de toros, porque también tenemos que preparar los toros para la temporada de monta. Entonces, ¿con qué los preparamos? Con microelementos. Entonces, esto se vuelve, vamos a decir, sencillo en ese ámbito. Ahora vamos a hablar de las funciones de los minerales, rápidamente. Primero, una función estructural. Yo creo que esa función no hay que explicarla. Y el primer ejemplo claro de la función estructural es el esqueleto. El esqueleto. La acción que tiene calcio y fósforo sobre el desarrollo y la formación del hueso. Esa es la primera función, la función estructural. ¿Okay? Tenemos también el caso de las proteínas musculares, en la formación de los aminoácidos azufrados que van a formar parte de ese pool de aminoácidos. Aminoácidos, oigan, hay aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. ¿Okay? Cuando estamos hablando nosotros del azufre, vamos a hablar de 3 elementos importantes que van a ser la metionina, la cisteína y la cistina. ¿Okay? Ellos van a estar formando parte de ese grupo de aminoácidos que están constituidos por el azufre. Y tenemos también la participación del zinc y del fósforo de nuevo en la formación de las moléculas y de las membranas de la célula. Siempre van a estar presentes esos minerales, tanto el zinc como el fósforo. ¿Qué minerales son importantes? Los que van a formar las metalotioneínas. Las metalotioneínas van a estar formadas por cobre, cadmio y zinc. Cobre, cadmio y zinc. ¿Son qué? ¿Macro o microelementos? Cobre, cadmio y zinc. Microelementos. ¿Ok? Y fíjense que son los que forman las metalotioneínas. Y esas metalotioneínas son ricas en cisteína. Y cisteína es un aminoácido azufrado. ¿Ok? Entonces, todo esto va agarrando esa cadena
Todo eso va agarrando esa cadena y va complicando las cosas. Tienen también los minerales, además de una función estructural, una función fisiológica, porque van a formar parte de los fluidos corporales. Fíjense que el ejemplo más claro de esto es la acción del sodio, cloro y potasio. Esa es la principal función que tienen allí y que la vamos a ver más adelante. Van a actuar en la mayoría de estos procesos. Por supuesto, no es la de los jugos gástricos porque eso es otra cosa. Pero los minerales, y sobre todo estos minerales que van a actuar como electrolitos, van a tener como función manejar el balance ácido-base del organismo y a mantener la presión osmótica. Eso es importante. Por supuesto, ellos solo no lo van a hacer. Van a hacerlo junto con un sistema hormonal que va a la par de ellos, liderizado por las angiotensinas, angiotensina 1, angiotensina 2. Vamos a tener también la aldosterona y vamos a tener también la vasopresina. Entonces, la parte fisiológica entra a formar parte también del estudio en la parte mineral. Por eso es que se va, vamos a decir, complicando un poco más la cosa. Otra función importante es la catalítica. Y en la catalítica me voy a hablar de las metaloenzimas. Las metaloenzimas, ¿qué son metaloenzimas? ¿Qué son metaloenzimas? Vamos a ver. ¿Qué son metaloenzimas? Sí, pero te traduces son con los minerales ferrosos. ¿Qué son metaloenzimas? ¿Cómo que no? ¿Qué son metaloenzimas? ¿No serán enzimas capaces de degradar los minerales? ¿Qué son metaloenzimas? Tampoco, pero si lo acabo de decir. Profe, Lo acabo de explicar. la cisteína. Sintetizan ¿Cómo cisteína. que va a tener otra vez en que quería? ¿Ah? Lo creo. No soy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué son metaloenzimas? No sabes que son metaloenzimas. ¿Quién habló por ahí de la cisteína? Ajá. Exacto, yo le escuché que sintetiza la cisteína. No. Sintetiza no. ¿Qué son las metalotioneínas? Las metaloenzimas son las mismas metalotioneínas. ¿Qué minerales forman las metalotioneínas? Cobre, cadmio y zinc. Y las metaloenzimas van a ser ricas en ¿qué? En cisteína. Y cisteína es un aminoácido azufrado. Entonces, ellas van a tener reacciones catalíticas porque van a ser catalizadores de las reacciones químicas. Siempre en todos los sistemas orgánicos del animal van a haber reacciones catalíticas. Porque en la parte bioquímica se necesitan minerales, se necesitan catalizadores para acelerar o retardar una reacción. Y las metaloenzimas sirven para esto. Y están formadas por esos tres minerales: cobre, cadmio y zinc. Regulatorias, otra función más de los minerales. Por ejemplo, tenemos al calcio, que va a coordinar los signos de transducción celular, el zinc los de transcripción, y fíjense que el yodo va a formar parte de la tiroxina. ¿Okay? Entonces, son regulatorias porque al mismo tiempo los minerales van a tener la capacidad de regular las reacciones químicas que ocurren en el organismo. ¿Cómo se absorbe? De manera activa o de manera pasiva. Cualquiera de los dos. Cuando hablamos de absorción activa es porque hay gasto de ATP. Hay gasto de ATP, se necesita energía para que a nivel del enterocito existe el bombeo y se pueda absorber el mineral que se vaya a absorber.
macro o micro. ¿Cuál es la absorción pasiva? La que se va a dar en las paredes del rumen, en las paredes. ¿Cuál es el segundo, vamos a decir, compartimiento que forma parte del estómago del rumiante, donde hay la absorción de agua y de minerales? Humazo. No, abomazo no. En el omazo. En el abomazo no. En el abomazo lo que hay es la digestión de qué nutrientes. ¿Ah? De las proteínas. ¿Por parte de qué enzima? Pepsina. Ya está. Pero la absorción pasiva se va a dar a nivel de omazo, se va a dar a nivel de rumen y se puede dar también a nivel de enterocito, a nivel de intestino delgado. ¿Okay? Pero es una absorción pasiva, simplemente se va a traspasar la membrana basal del órgano y pasan los minerales junto con el agua. Pero en la absorción activa se necesita de ATP y de que exista el bombeo para que ese mineral pueda ser realmente absorbido a nivel de enterocito. Y fíjense que esta característica es importante. Los elementos minerales son absorbidos en forma iónica. ¿Cuál es la forma iónica? La forma normal en la que él se encuentra, sea un catión o sea un anión. Es decir, cargado eléctricamente, positivo o negativamente. Pero en compuestos no. Por ejemplo, un quelato no. Disminuye la absorción. ¿Qué es un quelato? ¿Qué es un quelato? No. Si tenéis que saber qué es un quelato, porque no puede ser. ¿Qué es un quelato? ¿Qué es un mineral orgánico? Tiene una molécula inorgánica con una orgánica. ¿Y qué es un quelato? ¿Qué es un quelato? Es un mineral orgánico. El mineral orgánico es un quelato porque es la unión de un elemento inorgánico a una partícula orgánica. Eso es un quelato. Eso es un quelato. Eso es un quelato. Entonces, tienen que, o sea, se saben a veces las cosas, pero no lo saben ubicar bien. Entonces, cuando hablamos de quelato, si estamos hablando, por supuesto, de un mineral orgánico, es diferente la cosa. Porque un mineral orgánico está diseñado, porque lo hace la industria, ya entraría dentro de la clasificación industrial, lo hace la industria ¿con qué finalidad? Con la finalidad de evadir ese proceso de interacción a nivel de enterocito. Coloca una partícula de polisacárido, por ejemplo, y pasa el mineral por ese enterocito. Pero normalmente un quelato no se puede absorber. Hay una disminución en la absorción de los minerales y sobre todo en la parte de los monogástricos, que son mucho más susceptibles para la absorción de los minerales. Fíjense, por ejemplo, acá tienen compuestos orgánicos que van a reducir la absorción de varios minerales, el ácido fítico, el ácido oxálico y las grasas. Formando quelato. ¿Dónde se van a depositar los minerales? Ahí lo tienen ustedes. Se depositan en el tejido óseo, se depositan en el riñón, se pueden depositar en el riñón, en el hígado. ¿Okay? Hay algo importante que tenemos que ver también, cómo se van depositando los minerales de forma fisiológica y que no llegue a ocasionar algún efecto patológico. Y sobre todo cuando hablamos de tejido renal. En el tejido renal, cuando estamos, por ejemplo, nosotros hablando de calcio, o estamos hablando de fósforo, o estamos hablando de esos minerales que pueden llegar a formar piedra, ya esos son estadios patológicos, no solo en el animal, también ocurren en el ser humano. Entonces, tenemos que ver de qué manera se van a depositar los minerales. Pero normalmente, por ejemplo, el hueso
El hueso es uno de los elementos clásicos que va a tener un almacén de minerales bastante amplio. Y ahí ven ustedes, por ejemplo, el calcio, fósforo, magnesio, zinc, sodio, flúor. Igualmente, vamos a tener también el tejido hepático. Pero en el tejido hepático no me van a venir a decir que en el tejido hepático van a acumular calcio y fósforo de una manera normal, porque eso es patológico también. Entonces, simple y llanamente tenemos que ir viendo se lo leen ustedes porque ya la interacción, ya no voy a hablar más de interacción. Ok, vamos a lo que me interesa. Vamos con el calcio. Tenemos que son calcio, fósforo, magnesio, sodio, cloro, potasio. Ahí tienen los macros. Vamos a empezar a hablar de lo importante. Hay muchas cosas en la clase allí que ustedes se pueden leer. ¿Qué característica puede tener un mineral? Yo no voy a ponerme a hablar aquí qué es la palatabilidad, porque ya lo hemos dicho nosotros también en la práctica, que un mineral debe ser palatable. Eso es de fácil lectura, eso no tiene nada de complicación. Esto sí tiene complicación. Y ahí es donde quiero llegar. Primero tenemos el calcio como macroelemento, el principal macroelemento. ¿Cómo se va a absorber el calcio y quién va a actuar en la regulación de la absorción de ese calcio? Y cómo tanto calcio y fósforo van a mantener el mismo esquema hormonal para la absorción. Ok, primeramente, ¿qué hormona se va a ver involucrada en la absorción de calcio y fósforo? Aquí la tienen. PTH. ¿Ok? Eso. Ahora, ¿cuándo vamos a hablar nosotros? ¿Cuándo vamos a hablar nosotros? ¿Cómo vamos a hablar nosotros de esa absorción del calcio en el organismo animal? Muy sencillo. Cuando hay una disminución de los niveles séricos de calcio, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué se tiene que activar cuando hay una señal que le dice al organismo los niveles séricos de calcio están en el suelo? ¿Qué se tiene que activar? La PTH. La PTH. O sea, cuando los niveles son bajos, la PTH se activa, se libera. ¿Y se libera para qué? Se libera para que a nivel renal, fíjense que aquí dice riñón, a nivel renal, pueda activar la transformación del 25-hidroxicolecalciferol en 1,25, y escríbanlo bien, que no se les olvide, del 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es la forma activa de la vitamina D3. 1,25 dihidroxicolecalciferol a nivel renal. ¿Qué función va a tener el 1,25 dihidroxicolecalciferol? Que a nivel del epitelio intestinal va a activar las proteínas fijadoras del calcio. Tenemos la fosfatasa alcalina y tenemos la ATPasa, que también va a estar estimulada por el calcio. Ahora, ¿cómo se llaman ellas? ¿Cómo se llaman ellas? Las calbindin o calbind. ¿Okay? Es decir, van a ser moléculas o proteínas que van a
arrastrar al calcio. ¿Con qué finalidad? Con subir los niveles, esos niveles séricos bajos que hay, para elevarlo. Ellas van a traer el calcio y simple y llanamente elevan las concentraciones plasmáticas de calcio y se inhibe la acción de la PTH. Es decir, que los niveles altos de calcio van a inhibir la acción de la PTH porque los niveles están bien. Pero cuando los niveles están bajos, la PTH se va a liberar, va a activarse la transformación del 25-hidroxicolecalciferol en 1,25 dihidroxicolecalciferol a nivel del riñón, y este a su vez va a estimular a nivel del epitelio intestinal la absorción del calcio por parte de las proteínas fijadoras del calcio, la fosfatasa alcalina y la TPasa. Se elevan los niveles de calcio y al elevarse los niveles séricos de calcio se bloquea o se inhibe la acción de esa PTH. ¿Estamos claros ahí? ¿O no? Profe, disculpe, ¿cuál era el nombre que se le atribuía a las tres proteínas? Galvano. Gracias. Y así que les va a aparecer en el examen. Esto es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque los que están trabajando ahorita en otros países con vacas de gran producción láctea, vacas de 60, vacas de 70 litros de lechería, van a tener este problemita todos los días. Todos los días. Ahora vamos a ver ahí una foto de vacas echadas con fiebre de la leche. Todos los días van a tener caso de esto. Y ahí tienen la explicación. Ahí es bueno el profesor de nutrición otra vez. Entonces, esto es importante por esa razón. Porque cuando estamos hablando de vacas altamente productoras de leche, esto se ve a diario. ¿Por qué se ve a diario? Se ve a diario porque hay un secuestro del calcio. Hay un secuestro del calcio y lo vamos a ver más adelante. Los receptores del calcio no reconocen al calcio, están defectuosos. Entonces, aunque haya calcio, el organismo no lo reconoce. Y se habla de un secuestro del ion calcio. Entonces, el animal que va a pasar, como no hay calcio, el animal entra en paresis, tiende a echarse, después se pone de cúbito lateral, y bueno, es una situación que puede ser corregida, pero que trae bastantes dolores de cabeza. Y usualmente ocurre al poco tiempo de haber parido la vaca. Bueno, miren, esas funciones ustedes se leen todo eso. Se leen las funciones y yo les voy a explicar lo más importante de la clase. Porque si no, vuelvo a repetir, estamos acá por lo menos un mes hablando de esto. Y esto es lo importante de acá. O sea que esto que estamos viendo acá nosotros del calcio, lo compaginamos con lo que es la fiebre de la leche. La fiebre de la leche es una alteración metabólica, que lo vamos a ver sobre todo. ¿Qué raza es esa vaca? Holstein. ¿Quién dijo Holstein? Porque el que dijo Holstein, muchachos, tenéis que empezar a estudiar otra vez anatomía. Alguien dijo Holstein, por ahí lo dije. Fue hermano. Yo soy un poco sordo, pero no tanto. Ajá, ¿qué raza es esa vaca? Jersey. ¿Okay? Entonces, vamos a ver nosotros esta alteración metabólica, sobre todo en vacas Jersey. Podemos verlo también en vacas Holstein, por supuesto que sí, la foto que yo les traigo de vacas Holstein, y también en vacas Guernsey.
porque son vacas que producen alta cantidad de leche. Ustedes no van a ver esa alteración en una mestiza de acá del sur del lago. Podemos ver una alteración en nuestras vacas mestizas, pero que no es fiebre de la leche. Pero se asemeja a la fiebre de la leche, que es una hipomagnesemia. Hipomagnesemia. Pero no es una hipocalcemia. Entonces, la fiebre de la leche es una hipocalcemia. Y fíjense que se incrementa cuando las dietas dicen que son altas en potasio, pero no necesariamente tienen que ser tampoco dietas ricas en potasio las que van a estimular o las que van a llevar al animal a que se aparezca este tipo de situación. Pero esa fiebre de la leche se asocia con bajos niveles de magnesio, pero no solamente es magnesio, lo principal es calcio. Y es calcio porque hay un secuestro del calcio. Hay un secuestro del calcio y no hay un reconocimiento por parte de los receptores a nivel del enterocito del calcio como tal. Y pueden aparecer, por supuesto, tetanias y convulsiones. Fíjense aquí, esto es importante. Esto de acá es bien importante. Una vaca requiere de 2 a 7 gramos de calcio por día para el desarrollo fetal. De 2 a 7 gramos de calcio por día. Y para sintetizar calostro necesita la misma cantidad de calcio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el calcio que está entrando se está desviando. Se está desviando porque ¿qué pasa? Que se necesita producir calcio para terminar de formar ese concepto, ese feto, pero también se necesita calcio para la síntesis de calostro. Y allí comienza a ocurrir el desbalance del mineral en el organismo animal. Fíjense. Esto es importante. La producción de las hormonas paratiroideas, o sea, la PTH, y el 1,25 dihidroxicolecalciferol parece ser adecuado en la mayoría de las vacas que sufren fiebre de la leche. Fíjense lo que yo les vengo diciendo. La cantidad de calcio es normal. Pero ¿qué pasa? Que se dice, hay teorías desarrolladas donde afirman que los órganos blancos de esas hormonas, que son intestino, hueso y riñón, han perdido su capacidad de respuesta en las vacas afectadas, lo que yo les dije ahorita. Entonces, no reconocen el calcio como el ion que va a hacer unión a ellos y que se va a absorber. Al no absorberse, al no pasar, al no ser biodisponible, ¿qué va a pasar? Que el animal queda desprovisto de él. Esta pérdida de respuesta puede deberse a la presencia de receptores hormonales defectuosos. Hay defectos en esos receptores hormonales. Entonces, fíjense ustedes, cuando hablamos nosotros de fiebre de la leche, no es hablar de que, tengo que darle calcio a la vaca. No, a veces la vaca tiene buenos niveles de calcio. Y más estas vacas, fíjense esto, por ejemplo. Fíjense, otra posibilidad. Otra posibilidad es que los tejidos de las vacas susceptibles tengan una menor cantidad de receptores hormonales que los tejidos de las vacas no susceptibles. Esa es otra, la cantidad de receptores. O cabe la posibilidad de que haya un defecto en cualquiera de los pasos metabólicos que normalmente se activan cuando las hormonas se ligan con éxito a sus receptores. Es decir, que no se reconoce el calcio. Ahí tiene. Entonces, una vaca Holstein, esa tiene Holstein. Al que no sabe de la raza, ahí tiene una Holstein. Ahí tiene, eso es fiebre de la leche. Ahí tienen la vaca de cúbito lateral. Miren la ubre. Miren la ubre. 1 de esa vaca, son vacas que producen 70 litros, 80 litros de leche. 1 de esa vaca, 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 1 de esa va
Y ahí tienen ya colocándole la solución a base de calcio y magnesio también. Lo que pasa es que con el magnesio son ellos muy cuidadosos porque el magnesio acelera mucho la frecuencia cardíaca y hay que estarla regulando. ¿Ok? Entonces, posteriormente el animal se levanta normal. Se levanta rápido. Entonces, fíjense ustedes lo importante de esta. Cuando hablamos del fósforo, el fósforo es igualito. El fósforo es igual. No lo voy a. Déjame ver si por aquí hay algo importante que. ¿Cómo se llama el ortofosfato que es 100% biodisponible? Estoy preguntándole a él. Entonces, cuando se les hable de ortofosfato, ustedes saben que eso es fósforo. Lo demás, esto es igual que el calcio, porque es vamos a decir, el metabolismo de la P con la PTH es el mismo. PTH va a regular calcio y fósforo. ¿Ok? Ahora, dentro de las funciones del fósforo hay un importante que regresamos al bloque pasado, que es la síntesis de proteína microbiana. Nosotros hablábamos que era indispensable el fósforo para que hubiese replicación bacteriana, o sea, es un nutriente que necesitan las bacterias para poderse replicar y poder producir proteína microbiana. ¿Ok? Esto es muy importante, esta parte de acá. Ok, ¿qué es picomalacia? Como objetos extraños. ¿Cómo? En esto de objetos extraños. No. ¿Qué es picomalacia? ¿Cómo? Sensación de picor en la piel. Es cuando el animal, Ya va. ¿Cómo? O sea, la sensación de picor en la piel. cuando el animal lame, O sea, que ingieren Cuando el animal- cosas no digeribles. No. ¿Qué es picomalacia? cuando el animal lame para No. ¿Qué es picomalacia? Cuando el animal ingiere tierra, comer, ¿Qué es picomalacia? ¿Ah? Una planta. ¿Qué es picomalacia? Es apetito exacerbado. Picomalacia es apetito exacerbado. ¿Y qué conlleva a ese apetito exacerbado? A comer todo lo que ustedes están diciendo. A comer hierro, a comer madera, a comer arena, a comer cualquier tipo de elemento que normalmente un animal no consume. Un animal que se pega a un hierro, a lamer el hierro o a tratar de morder el hierro, eso es picomalacia. Y eso se da cuando hay deficiencia de fósforo, pero no solamente deficiencia de fósforo, porque ustedes van a ver que picomalacia se va a presentar cuando hay deficiencia de sodio, cuando hay deficiencia de cloro, cuando hay deficiencia de potasio. Entonces, no solamente es característico de la deficiencia de fósforo, pero ahí empezamos a ver el apetito exacerbado, donde no solamente está involucrado el fósforo, sino también otros macroelementos como sodio, cloro y potasio. ¿Ok? Ok. Vamos con el magnesio. El magnesio es un mineral importante. Cuando hay una hipomagnesemia, es decir, bajan los niveles séricos de magnesio, se va a dar una situación muy similar a la fiebre de la leche. Muy similar. El animal va a caer postrado, se coloca el decúbito lateral, igualito. Cuando yo estudiaba clínica, nosotros vimos un caso, una práctica. Vimos en
costa oriental creo que fue, una vaca que creo que producía, no sé, 14, 15 litros de leche. La vaca parió y a los días comenzó, y cuando nosotros fuimos a practicar con el profesor Disney Pino, la vimos ya de cúbito lateral y tal. Por supuesto, nosotros empezamos a decir que era fiebre de la leche. ¿Okay? Pero no. Ustedes pueden colocar la fiebre de la leche como una, vamos a decir, cuando estamos haciendo diagnóstico diferencial, lo podemos colocar allí. Pero de entrada son hipomagnesemia porque esto se va a presentar en animales con menores exigencias en la parte productiva. Es decir, no tienen que ser vacas de 30 litros, de 40 litros, nada de eso. Sino que una vaca mestiza probablemente se pueda dar este tipo de alteración. Y cursa igualito. Y se soluciona igualito también. Porque ¿qué pasa? Que cuando nosotros vamos a suministrar el suero intravenoso para tratar de solventar la situación, la mayoría de los sueros viene enriquecido con magnesio. La mayoría. Entonces, todos estos sueros para bovinos, como vienen con magnesio, curan de una vez la situación. Entonces, eso se llama hipomagnesemia, esa situación. Fíjense que aquí hay algo importante, que es esto que está acá. El magnesio se encuentra en el líquido extracelular y en el líquido intracelular, pero es más abundante en el líquido intracelular. ¿Okay? Esto que está ahí esta parte es muy importante, esas dos lineecitas que ustedes tienen ahí. Y otra cosa importante es cómo está distribuido en el hueso el magnesio. El 70% es fácilmente removido con ácido diluido porque se va a encontrar en forma de cristales. Pero el otro 30% es la trama cristalina ósea, es decir, es la que está íntimamente añadida al hueso. Entonces, el magnesio, como habíamos hablado cuando estábamos viendo los órganos donde se depositaban los minerales, veíamos que el hueso era un lugar donde se va a depositar el calcio, pero también se va a depositar el magnesio. Y el magnesio se deposita en forma de cristales o formando la trama cristalina ósea. Bien, cuando hablamos del músculo, el magnesio se va a encontrar de dos maneras. Uno, como normalmente él se encuentra, de forma iónica, y el otro como una apoenzima. ¿Qué es una apoenzima? Un quelato. ¿Por qué es un quelato? Bueno, porque es la unión del magnesio con ATP, y el ATP es la fracción orgánica. Entonces, si yo les pongo quelato, por decir, en un apareamiento, que aquí normalmente en el examen de minerales hay una sola pregunta, que es un apareamiento de 20 o de 40 opciones. ¿Ok? Entonces, si yo les coloco, por ejemplo, apoenzima y les coloco quelato se va con apoenzima, porque la apoenzima es un quelato. Entonces tenemos que tener presente eso. ¿Sí o no? Hay algo muy importante acá también, que eso lo vimos parte en lo del metabolismo a nivel ruminal, que son los elementos que van a, vamos a decir, no entorpecer, pero muchas veces los minerales pueden también o acelerar o pueden retardar las reacciones a nivel ruminal. Y acuérdense que hay algo importante que es el gradiente electroquímico. El gradiente electroquímico es como decir la carga que se encuentra a nivel del rumen. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí hay elementos que van de la mano y que pueden disminuir o aumentar ese gradiente electroquímico. Por ejemplo, tenemos la acción del potasio. El potasio, fíjense que inhibe el gradiente electroquímico a nivel ruminal. ¿Okay? Pero asimismo como el potasio, que no es más que un proceso de interacción del magnesio con el potasio, tenemos también la participación del bicarbonato de sodio.
¿Y por qué el bicarbonato de sodio? Bueno, porque estamos hablando a nivel ruminal. Y acuérdense que ¿quién mantiene la presión osmótica? ¿Quién mantiene la osmolaridad? ¿Quién mantiene también todo lo que tiene que ver con la parte de buffer a nivel de Rubin? El bicarbonato. Y habíamos hablado también de que el bicarbonato era, vamos a decir, el elemento o el aditivo de elección cuando teníamos vacas altamente productoras de leche, donde va a haber gran producción de ácidos grasos volátiles a nivel ruminal, sobre todo ácido propiónico y ácido láctico, que van a bajar el pH, y de alguna manera tenemos que contrarrestar esa bajada del pH, y lo hacemos con el bicarbonato. Bueno, el bicarbonato va también a afectar la parte de pH y también interacciona con el magnesio. Entonces tenemos la acción del potasio que inhibe ese proceso de gradiente electroquímico, y tenemos también el pH, que el pH va a estar influenciado altamente por la acción de las sales amoniacales del bicarbonato, elevando el pH afectando la acción del magnesio. Entonces el magnesio también es inhibido por altos pH. Bueno, fíjense una cosa. Cuando yo les hable a ustedes de contracción muscular, ¿el calcio tiene que ver con la contracción muscular? Sí. Ok. Bueno, pero no solamente el calcio. ¿Okay? Tenemos también que el magnesio actúa con la contracción muscular. Entonces ahí es donde yo quiero llegar. El examen, como eso es lo que a ustedes les interesa, ¿okay? Porque si ustedes me ponen a ver, ok, hay muchas de estas características que, claro, son importantes, pero todavía no las podemos aprender. Pero hay cosas que tenemos que tener claro. La contracción muscular también va regulada por el magnesio. Entonces tenemos ya dos macroelementos, calcio y magnesio, actuando sobre la contracción muscular. Sodio, cloro y potasio. Ok. Bien. Cuando hablamos de sodio, cloro y potasio, habíamos hablado de presión osmótica, habíamos hablado del balance hídrico del animal. ¿Qué más habíamos hablado de los ácido base? Okay. Todo eso. Eso es lo principal. Vamos a decir de ahí para. Pero hay otras cosas puntuales que no son tan sencillas. Y donde vemos nosotros la participación de algunas hormonas que creíamos que solamente tenían que ver con la parte de la glicemia, con la parte de la glucosa, o de pronto otro mineral, como vamos a ver el microelemento cromo, el cromo que actúa en el factor de tolerancia a la glucosa, pregunta de examen y donde la mayoría no lo responde, no sé por qué, porque lo único que hay que aprender es el cromo prácticamente, y todos son micro y macroelementos que están participando juntos con la insulina. Entonces fíjense ustedes que el potasio va a promover a través de la insulina la captación de potasio de la célula. O sea, la insulina ayuda a captar potasio de la célula. La insulina ayuda a captar potasio de la célula. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que metabólicamente yo puedo ver cómo están los niveles de potasio tomando en cuenta los valores de la insulina. ¿Okay?
Cuando yo digo, por ejemplo, una disminución del potasio del suero se traduce en que, una disminución del potasio del suero significa de que hay una disminución de los niveles de insulina. Así es sencillo. Un aumento de la insulina va a traer consigo un aumento en la captación del potasio de la célula. Es decir, que yo consigo baja cantidad de potasio, eso me indica que hay bajos niveles de insulina en el animal. Eso se hace sobre todo a nivel experimental. A nivel experimental, yo lo coloco porque, vuelvo y le repito, uno no sabe aquí a dónde van a ir a parar ustedes. Y por lo menos no quiero dejar de poner algo que está en la parte actualizada de los minerales y que de pronto vaya a decir, no, a mí nunca me dieron eso. Como le estaba diciendo la profesora Marianita, nosotros tuvimos acá 2 alumnos. Este muchacho de apellido Elian, que está trabajando ahorita en Suiza en la parte de reproducción asistida a bovino, pero no es lotes como lo vemos aquí en el Zulia o aquí en Venezuela, sino es una vaca, 2 vacas o 3 vacas, son los pacientes. Lo que pasa es que son muchas granjas, como lo llaman allá, muchas granjas, y en las granjas hay 2 o 3 pacientes a las que quieren o superovular, o a las que van a hacerle un IATF, o a las que van a colocarle un embrión, o a las que van a aspirarle este ovocito, cosas así. Pero fueron muchachos igualitos a ustedes, excelentes estudiantes, muchachos brillantes. Así como las notas que sacan las muchachitas de aquí, él sacaba esas notas. Antes no se sacaban esas notas tan fácil. Antes esas notas no era común verlas en institución. Ahora de verdad que yo me les quito el sombrero, porque sacar esa nota no es fácil. Sacar esa nota no es fácil. Bueno, y él nunca fue de esa nota. Él sacaba 17, 16 y pico, y era de los buenos, muchachos buenos. Y está ahorita en Suiza, bueno, trabajando muy bien. Y Luis Alfonso, que es el otro, que es mi sobrino, que también fue de acá, estudió acá también con Manuel, con este Manuel Meleán. Fue a Suiza ahora también, invitado por Manuel, para ayudarlo en un trabajo de reproducción asistida. Y eso a uno lo enorgullece porque uno lo formó. Se formaron acá con todas estas vicisitudes, de pronto no tan marcadas como las que están viviendo ustedes ahorita, pero también con muchas limitantes. Entonces fíjense ustedes tienen mucho campo, mucho campo de trabajo y muchas opciones, muchas alternativas. Por eso uno no se debe cerrar de que no, a mí no me gustan las vacas, a mí me gustan son los perros. Ajá, pero ¿cuántos veterinarios de perros hay? Hay muchísimo. Entonces hay que ir viendo, hay alternativas. Y ustedes no se pueden cerrar. Y tienen, señores, aunque duela mucho, pero tienen que emigrar. Consejo que les doy. Tienen que salir. Porque aquí, esto yo no les veo salida. Y esos recursos tan buenos que hay ahorita en este salón, por lo menos, que hay muchachos de muy buenas notas, bueno, sigan así, gradúense y hagan como sea, pero salgan a ver otros campos de trabajo, porque trabajo hay mucho. Otra cosa importante, fíjense, la pérdida excesiva de masa muscular. La pérdida excesiva de masa muscular se llama pseudoagotamiento del potasio. Y eso se da porque el potasio se va agotando, se va perdiendo en el animal. Es una alteración metabólica que se da en el rumiante. Entonces vemos cómo la insulina regula al potasio de la célula. Mucha insulina, puede haber mucha captación de potasio si lo hubiera, ¿ok? Poca insulina, puede haber poca captación de potasio. Cuando hablamos del sodio, el sodio es un mineral
que va a estar íntimamente relacionado con el consumo voluntario. Con el consumo voluntario. Y eso normalmente, a usted le dan un plato de arroz sin sal y no se lo quiere comer. Le dan un plato de arroz con sal normal y se comen hasta 4 platos. ¿Ok? Entonces es así, porque la sal estimula el consumo. Igual va a ocurrir en el animal. ¿Por qué creen ustedes que se le da sal a las vacas? Para estimular el consumo. ¿Pero el consumo de qué en este caso? De materia seca, de forraje, para que consuma mayor cantidad de forraje en el pastoreo. Bien. Fíjense que va a existir también una correlatividad, ¿verdad? O interacción entre el sodio y el potasio. Fíjense lo que dice: bajas concentraciones de sodio en la dieta van a provocar un aumento de potasio en la saliva. Entonces, a través del coeficiente sodio-potasio se puede estimar o evaluar los niveles de sodio en la dieta. Y eso es así. Y eso es así porque ya te lo está diciendo. Pobres concentraciones de sodio en la dieta provocan un aumento del potasio. ¿Qué significa eso? Que bueno, que si yo tomo ese coeficiente sodio y potasio en el animal y está, por ejemplo, bajo, ¿qué significa? ¿Cómo serán las concentraciones de sodio en la dieta? Alta. Si yo veo que el potasio, cuando lo voy a medir por el coeficiente sodio-potasio, está bajo, ¿qué significa eso? Que bueno, que en la dieta hay una alta concentración de sal, de sodio, porque me está diciendo que bajos niveles de sodio provocan un aumento del potasio. Provocan un aumento. Si está disminuido el potasio cuando yo lo medí a través del coeficiente sodio-potasio, ¿qué significa eso? Que las concentraciones de sal en la dieta son altas. Eso es todo. Entonces por allí yo puedo evaluar esa concentración. Y fíjense que esto lo han dicho los argentinos. Lo han hecho mucho los argentinos. Nosotros tuvimos unos argentinos invitados allá en Santa Bárbara hace unos años atrás, y ellos decían que parte de la infertilidad y de la poca eficiencia reproductiva que había en el sur del lago era por los niveles de sodio en la dieta, que eran muy altos. Y el sodio interfería con la parte reproductiva, porque eran niveles muy altos. Y ustedes se ponen a ver, ustedes llegan a cualquier finca y ven los saleros full de sal. Full de sal. Es lo único que las vacas comen cuando están ahí en la sal. Entonces, se dice, o ellos dedujeron, que esos altos niveles de sal traían como consecuencia una limitante, una disminución en la eficiencia reproductiva de las vacas. Y fíjense que el riñón es el órgano regulatorio de la excreción de sodio. Bueno, que eso está bien. Vamos a ver el cloro. Cuando hablamos del cloro, hay una función importantísima, que es con respecto a la angiotensina. Ya nosotros hablamos de la angiotensina, de la 1 y de la 2, y se lo dije en las funciones regulatorias, ¿okay? Donde les decía que los minerales, y sobre todo en la parte de los electrolitos, sodio, cloro y potasio, iban a estar muy relacionados con la angiotensina por la transformación de la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Okay? ¿Quién va a regular o a modular esa transformación? El cloro. El cloro. Y cuando hablamos nosotros de la angiotensina está relacionada con el balance ácido-base, con todo lo que es la regulación hídrica del animal. Ahí tienen las funciones de sodio, cloro y potasio. Mantenimiento de la presión osmótica, lo mismo. Regulación del equilibrio ácido-base, todo igualito. Todo igualito.
eso no hay una cosa distinta a eso. Fíjense que cuando hablamos de la deficiencia, acá tenemos nuestra amiga picomalasa. ¿Okay? La picomalasa está relacionada con deficiencias de sodio, cloro y potasio, pero no solamente con eso, sino también con qué mineral. Bueno, vamos viendo esa parte de la pica para que ustedes vayan relacionando los efectos. El azufre. Ese sería el último macro. Con el azufre ya hemos dicho varias características puntuales importantes, ¿no? La principal es esa función, vamos a decir, estructural que tienen las proteínas de formar aminoácidos, sobre todo cuando estamos hablando del azufre, él va a ser un elemento indispensable en la formación de aminoácidos azufrados, que son cisteína, metionina y cistina. Bien, las bacterias ruminales también necesitan de azufre para producir sulfatos y sulfitos, que se incorporan en el metabolismo del azufre. El sulfato va a ser reducido a sulfito por las bacterias ruminales. Tenemos que ese sulfato se va a incorporar con mucha rapidez a la más a la cisteína que a la metionina. Fíjense que esos son los aminoácidos azufrados. Hay algo importantísimo que es la relación que existe entre el azufre y el selenio. ¿El selenio es macro o micro? Micro. El selenio es micro. Pero ellos tienen una estructura muy similar. El azufre y el selenio tienen una estructura muy similar. ¿Y qué va a pasar? Qué bueno que muchas veces, como dice acá, como son análogos o estructuralmente son muy parecidos, ninguno de los dos puede reemplazar al otro. Ninguno de los dos. Es decir, que si hay deficiencias de azufre, el selenio no va a salir a cubrir las necesidades que el animal tiene de azufre. No. ¿Okay? Aunque son, vamos a decir, químicamente muy similares. Pero fíjense que el consumo exagerado de azufre va a aumentar la excreción de selenio y, por supuesto, se va a disminuir la captación de selenio y se va a estar instaurando una alteración que se produce por deficiencia de selenio, como es la distrofia muscular o enfermedad del músculo blanco. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante. Y eso se da por esa situación, porque hay un aumento de la excreción del selenio producto de que hay también mucha cantidad de azufre en la dieta. Bueno, ya esto es lo mismo. Fíjense que cuando vieron vitaminas con la profesora María, vemos que el azufre va a formar parte de la biotina. La biotina es una vitamina del complejo B. Y forma parte también el azufre de dos hormonas importantísimas, como son la insulina y como es la oxitocina. Y acá tenemos otra función muy importante que es esta que está acá, la de la glutatión peroxidasa. El azufre es un componente de esa enzima glutatión peroxidasa indispensable en los procesos eritropoyéticos en el glóbulo rojo. Vamos entonces con los microelementos y quiero empezar con los tres alumnos que están acá con las tres exposiciones. ¿Tienen cuenta? ¿Usted trajo material de apoyo?
encarga de quitar, desmontar,